Has visto las luces, ¿verdad? Esas que cortan la oscuridad justo después de la medianoche, pintan el asfalto mojado de rojo, luego azul, luego rojo otra vez. La mayoría de la gente cierra las cortinas, agradecida de que el caos no esté llamando a su puerta, pero algunos nacen para caminar hacia ellas. Esta es la historia de una de esas noches. Nos dicen que los milagros son ruidosos, que sacuden la tierra y parten los cielos. Pero los verdaderos milagros, los que importan, son silenciosos. Ocurren en la quietud entre dos latidos del corazón. Se encuentran en las manos que se niegan a temblar, en el coraje de un alma que ve el final escrito y decide escribir uno diferente. Dime desde dónde estás mirando. El mundo es grande y está lleno de caminos difíciles, pero los corazones bondadosos, de alguna manera, siempre se encuentran en la oscuridad. Déjame saber que estás aquí. Nos da fuerza saber que no estamos solos, que la guardia no se ha roto. Quédate hasta el final. Algunas historias merecen ser vistas hasta el último segundo, especialmente aquellas en las que el coraje, contra toda lógica, contra toda estadística, mantiene un corazón latiendo con honor. Esta es una de esas historias. La noche no solo cayó sobre el hospital, se desplomó, se sentía pesada en el aire, densa con el olor a desvelo, a antiséptico y a ese miedo silencioso que precede a la tragedia. Era el turno que todos en la sala de emergencias habían evitado. Podías oler el ozono de la tormenta que se avecinaba afuera, y podías sentir una tormenta peor preparándose adentro. Nadie quería estar allí cuando las puertas finalmente se abrieran. Fue entonces cuando él entró, un médico joven, su rostro casi demasiado sereno para el lugar. Los veteranos, con los hombros caídos por el cansancio, lo miraron, algunos con lástima, otros con un resentimiento silencioso. El niño se queda con el fuego, murmuró una enfermera. Él simplemente colgó su abrigo, sus movimientos deliberados. No estaba marcando tarjeta, estaba aceptando un destino. El silencio se rompió, no por un grito, sino por el crujido del radio. La voz del despachador, tensa, perdiendo la compostura, operativo masivo en curso, múltiples heridos, todas las unidades. El hospital entero pareció contener la respiración. Los pasillos dejaron de oler a desespero. Ahora olían a la inminencia del acero y la sangre. Esto no era un turno, era una prueba de alma. Vivimos en un mundo que celebra el ruido, los aplausos, pero la verdadera justicia, el honor más profundo, ocurre en estos silencios, bajo luces fluorescentes. Si las historias de coraje silencioso y fe inquebrantable aún te llegan al corazón y te recuerdan lo que importa, suscríbete y únete a nosotros. Somos los guardianes de la vida. Él se paró en la entrada de la sala de trauma, solo. Las puertas automáticas se abrieron, trayendo el sonido de la lluvia y el primer lamento distante de una sirena. Cerró los ojos por un solo segundo. En ese instante, no era un médico, era un hombre pidiendo fuerza, no para sí mismo, sino para lo que sea que estuviera por ver. Luego los abrió, y el miedo se había ido, reemplazado por una calma fría, casi sobrenatural. Respiró hondo el aire viciado del hospital. No estaba asustado, estaba listo, porque hay hombres que huyen del fuego, y hay hombres que nacieron para caminar hacia él, llevando solo sus manos y un juramento silencioso. El equipo comenzó a moverse, pero era un movimiento de pánico, caos preparándose, adrenalina sin dirección. Buscaban un líder en los rostros de los demás, pero solo encontraban su propio agotamiento reflejado. Este es el momento en que los equipos se rompen, cuando la experiencia se rinde ante la magnitud de la tragedia que se aproxima. Pero él avanzó más allá de ellos. Se paró en el centro de la sala de reanimación, el epicentro de lo que estaba por venir. Sus acciones eran la definición de autoridad silenciosa. No levantó la voz, no dio órdenes estridentes. Simplemente comenzó a preparar la primera mesa él mismo, y ese acto de preparación fue más fuerte que cualquier grito. ¿Ves? La gente no sigue a quien grita más fuerte,
Siguen a quien tiene el coraje de ser el primero en actuar. Siguen a quien demuestra honor cuando nadie está mirando. Él estaba allí por una razón que iba más allá del juramento. Estaba allí por la familia que esperaba en casa, la familia del paciente, y la suya propia. Luchaba por el concepto de hogar. La primera camilla golpeó las puertas. El sonido fue como un disparo. La noche había terminado su espera. El médico levantó la vista, sus ojos encontrando los del paramédico. ¿Qué tenemos?, preguntó. Su voz no era la de un joven doctor. Era la voz del turno, firme, inquebrantable. La enfermera que lo había llamado niño lo miró de nuevo. Vio al hombre que había aceptado el peso que todos los demás habían rehusado. El miedo en la sala no desapareció, pero encontró un lugar donde detenerse. Encontró un muro, y ese muro era la calma de él, porque a veces el destino no te pregunta si estás listo, simplemente te entrega la tormenta y espera que no te rompas. Pero la verdadera fe no se mide en la calma. Se mide en cómo te mantienes de pie justo antes de que se desate el infierno. La primera camilla golpeó el marco de la puerta con un estruendo metálico. El paciente era un hombre joven, su rostro una máscara de dolor, la vida escapándose de una hemorragia interna severa. Este no era un goteo, era una inundación. El reloj no solo comenzó a correr, se estaba desplomando. El tiempo se mide en segundos, pero aquí se medía en la sangre que se perdía en el suelo. El equipo, ya temblando de cansancio, retrocedió un instante. Fue un movimiento casi imperceptible, un retroceso del alma ante la magnitud de la herida. Habían visto esto antes, sabían las probabilidades, y las probabilidades decían que este hombre ya era un fantasma. Estaban preparando el protocolo de trauma, pero sus corazones ya estaban preparando el duelo. Pero entonces, el joven médico se movió, no corrió, no gritó, se deslizó entre el caos como si el tiempo se hubiera ralentizado. Una calma casi inexplicable, casi aterradora, emanaba de él. Mientras todos sentían el pánico subiendo, él parecía haberse asentado en el corazón mismo de la quietud. Era la calma del ojo de la tormenta. Puso una mano firme sobre el pecho del paciente, un gesto que era a la vez diagnóstico y una bendición. «Yo lo tengo», dijo, su voz cortando la tensión, y de repente, el caos tenía un centro. El equipo dejó de temblar y giró hacia él. Ya no seguían un protocolo, lo seguían a él, sin hacer preguntas. Comenzó a dar órdenes, no como un jefe, sino como un guía, claras, precisas, inmediatas. Sangre o negativo, 4 unidades. Preparen la mesa de trauma 1. Ahora, su voz no contenía duda, y por lo tanto, no dejaba lugar a ella. Él marcó el ritmo, un compás constante y firme, y todos, desde la enfermera más veterana hasta el residente más nuevo, cayeron en ese ritmo sin cuestionarlo. ¿Ves? La autoridad silenciosa no proviene de un título, proviene de una certeza interna, proviene de un honor que te obliga a actuar. Él no estaba tratando de salvar a este hombre, estaba ejecutando una justicia fundamental, la justicia de luchar por una vida hasta que, literalmente, no quede aliento. Sus manos se movieron sobre el paciente. No eran las manos de un joven doctor, eran las de un maestro. Encontraron la fuente del problema antes de que los monitores pudieran confirmarlo. Era un instinto, era una forma de fe muscular. Era como si sus manos recordaran algo que su mente aún no había procesado. Este es el coraje que no llega a los titulares. El coraje de empezar cuando todos los demás ven el final. El coraje de creer en tus manos cuando el resto del mundo te grita que es inútil. Él estaba protegiendo no solo un cuerpo, sino la familia que esperaba en casa, rezando por un milagro que no sabían que ya estaba en marcha. El equipo se movió a su alrededor. Una coreografía nacida de la necesidad. Se convirtieron en extensiones de su voluntad. El miedo seguía allí. Siempre está allí. Pero ahora, el miedo estaba trabajando para ellos. El miedo se había convertido en concentración. El pánico se había transformado en precisión.
Todo gracias a un hombre que se negó a dudar. La camilla se movió hacia el quirófano de emergencia. El médico caminaba junto a ella, sus ojos nunca dejando al paciente. No estaba mirando a un extraño, estaba mirando a un hermano, a un hijo. Estaba llevando el peso de una vida humana sobre sus hombros, y se negó a dejarla caer. El reloj en la pared mostraba que solo habían pasado 90 segundos. 90 segundos que parecieron una vida entera, 90 segundos donde el destino de un hombre se sostuvo en la palma de la mano de otro. La primera batalla de la noche había comenzado, y el guardián estaba en su puesto, porque al final, no importa cuán fuerte grite la muerte, importa la calma de la voz que se niega a escucharla, y esa noche, la voz más tranquila de la sala fue la única que importó. Él estaba allí, y no iba a ceder, no sin una lucha que haría temblar los cimientos. En la primera mesa de operaciones, el silencio era un objeto sólido, no era paz, era el silencio de una cuerda estirada a punto de romperse. El único sonido era el compás metálico de las herramientas, el siseo del oxígeno, y el beat bajo y suplicante del monitor. El paciente oscilaba en esa niebla, esa frontera gris entre la vida y la memoria, y allí, el joven médico estaba de pie, esperando. Sus manos, bajo la luz blanca y dura, parecían tener vida propia, se movían con una gracia que desafiaba el cansancio. No eran las manos de un hombre, eran las herramientas de un propósito. Cada sutura era un acto de precisión que sorprendía incluso a los veteranos presentes. Estaban viendo a un artesano en una batalla contra la descomposición misma del tiempo. El paciente se desangraba, pero la sangre era invisible, interna. Él estaba reparando lo que no se podía ver, solo intuir. Sus dedos leían el cuerpo como un texto sagrado. Este es el honor del cirujano, la promesa de entrar en la oscuridad de otro cuerpo y traerlo de vuelta a la luz, sin importar el costo personal. Él no estaba solo rápido, era eficiente, no se desperdiciaba ni un movimiento, ni una gasa, ni un segundo. Mientras su mente estaba 3 pasos por delante, su cuerpo ejecutaba el presente con una calma brutal. Él estaba reescribiendo el desenlace que la física ya había dictado para este hombre. Estaba imponiendo su voluntad sobre la realidad. El coraje no es la ausencia de miedo. Es saber exactamente lo que está en juego. Una familia entera esperando en una sala de hospital y aún así, mantener el pulso firme. Sus manos no temblaban porque no estaban solas. Estaban siendo sostenidas por la fe absoluta en que él era exactamente donde debía estar. Hubo un momento en que el monitor cayó en picada, un sonido agudo, el sonido del fracaso. La enfermera del anestesista levantó la mirada, con pánico. Él no levantó la suya. Dale un bolo de epinefrina, y no mires el monitor. Mírame a mí. Su voz era tan tranquila, que el pánico murió antes de poder nacer. Y el equipo lo miró, vieron la certeza, vieron la autoridad silenciosa que no necesita gritar. Él había tomado el miedo de la sala sobre sí mismo, lo había absorbido, y lo estaba usando como combustible para su concentración. Ellos ya no tenían miedo, solo tenían obediencia. Este es un tipo diferente de justicia, no la que se da en las cortes, es la justicia biológica. El acto de equilibrar la balanza que la tragedia ha volcado, es la lucha por darle a un hombre los segundos que el destino intentó robarle. Cada nudo de sutura era un veredicto, vivirás. El paciente se estabilizó, tan rápido como había caído. Volvió, fue como si el cuerpo del hombre obedeciera la orden del médico. Las manos del joven doctor se movían como si ya conocieran el desenlace, como si esta operación ya hubiera sucedido, y él solo estuviera repitiendo los movimientos de una victoria que ya le pertenecía. Los veteranos que observaban desde la galería no podían explicar lo que veían. No era solo talento, el talento es común, no era solo práctica, la práctica requiere tiempo, esto era algo más. Era como ver a alguien que había nacido conociendo el mapa del cuerpo humano. Cuando la última sutura estuvo en su lugar, él dio un paso atrás.
La primera batalla estaba ganada. El silencio en el quirófano cambió. Dejó de ser tenso. Ahora era un silencio de asombro, de reverencia ante lo imposible hecho posible, porque al final, no se trata de la técnica, se trata de la voluntad de un hombre de interponerse entre otro hombre y la noche eterna, y esa voluntad, esa noche, era más fuerte que el acero, era más afilada que cualquier bisturí. Era la voluntad de un guardián. Apenas hubo un suspiro de alivio, y las puertas se abrieron de golpe, no con el silencio de una hemorragia, esta vez fue con un estruendo. El segundo herido era un caos de metal y carne, politraumatizado, huesos expuestos, el olor a hierro y asfalto, órganos comprometidos en una sinfonía de destrucción. Los tiempos eran mínimos. El daño era máximo, era el tipo de paciente que hace que la fe flaquee. Allí, el médico reveló un instinto quirúrgico que bordeaba lo imposible. No esperó los escáneres, no esperó los análisis. Miró la herida y supo la historia completa. Pidió lo que necesitaba antes de que el equipo procesara la primera evaluación. Pinzas aórticas. Ahora, y preparen la sierra. Era como si ya hubiera hecho esa operación 100 veces. El equipo, que acababa de encontrar su ritmo, se paralizó. Esto era demasiado. El nivel de trauma era abrumador. Era una carnicería. Pero él no vio el horror, vio el trabajo. Sus ojos estaban fríos, calculadores. Estaba trazando un mapa de justicia en medio del caos, decidiendo qué vida podía ser salvada primero. Mírame, ¿alguna vez has visto algo así donde vives? Un momento en que el coraje de una sola persona parecía ser lo único que sostenía al mundo. Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber que el honor todavía existe allá afuera, en tu ciudad, en tu calle. Aquí, las decisiones eran brutales. No se trataba de salvarlo todo, se trataba de elegir qué salvar. La pierna o el riñón, el tiempo o la sangre. Este es el peso del liderazgo que nadie ve, la agonía de elegir entre dos finales terribles, y tratar de forjar uno bueno. Él tomó 3 decisiones en 10 segundos que cambiarían esa vida para siempre. No había tiempo para la duda. La duda era el enemigo, la duda era la aliada de la muerte, así que él operaba desde la certeza, una certeza que no venía del ego, sino del propósito. Él no era un hombre tratando de ganar, era un guardián negándose a perder. Su bisturí se movió con la velocidad de un pensamiento. Vio la cara de un paramédico joven, pálido, a punto de quebrarse. El médico no gritó, solo lo miró. Respira, hijo, y mantén la presión aquí, no te muevas. Su voz, firme y tranquila, fue un ancla. No solo estaba operando al paciente, estaba sosteniendo a su equipo, estaba cargando el peso emocional de toda la sala. Esta es la familia que elegimos. El equipo unido por el juramento y la sangre. Él era el líder de esa familia esa noche, y protegió a los suyos con una ferocidad silenciosa, exigiéndoles lo imposible, pero dándoles la fuerza para lograrlo. Su calma era su escudo. La sala de operaciones olía a sangre caliente y a miedo, pero él solo olía el desafío. Luchó contra cada arteria rota, contra cada fragmento de hueso. Estaba en una guerra personal contra las estadísticas que decían que este hombre no debería vivir. Era su voluntad contra la de la muerte. Cuando el sangrado principal fue contenido, un suspiro colectivo llenó la sala, pero él ya estaba pasando al siguiente problema. No había tiempo para pequeñas victorias, solo había tiempo para la batalla completa. Su resistencia era sobrehumana, nacida no del músculo, sino de un espíritu que se negaba a arrodillarse. Dejó al paciente estabilizado, pero no terminado. El siguiente equipo lo cerrará. ¿Quién sigue? La enfermera lo miró con asombro. Doctor, han pasado 40 minutos, 2 cirugías. Él solo asintió, tomando una nueva mascarilla. La noche es joven, dijo, y la tormenta afuera pareció amainar.
mientras la tormenta dentro de él solo cobraba más fuerza, porque el verdadero coraje no es un estallido de gloria, es la resistencia implacable, es la negativa a cansarse, es la elección de dar un paso más cuando tus piernas ya te han fallado, es ser el último hombre en pie. La tercera cirugía no llegó con el estruendo del metal. Llegó con un silencio que era 1000 veces más aterrador. Un niño, 12 años, su pecho apenas se movía, luchando por un pulmón colapsado. En ese instante, el caos de las últimas horas se detuvo. Toda la adrenalina del hospital se congeló bajo cero. Un niño, esa es la palabra que rompe a los médicos más duros. Es el paciente que nadie quiere recibir en un turno así, porque no solo desafía tu habilidad, desafía tu fe, pone a prueba la creencia de que existe alguna justicia en el universo. El equipo miró al médico, esperando que él también se quebrara, y por una fracción de segundo, casi lo hizo. Vio el pequeño zapato deportivo que colgaba de un pie inmóvil. El médico cerró los ojos, solo un instante. En esa oscuridad, no vio un protocolo, vio el rostro de su propio hermano, de un sobrino, de su infancia. Esta no era una cirugía, esto se había vuelto personal. Este es el momento que define a un guardián. No es la lucha contra el enemigo, es la lucha contra el propio corazón que se rompe. El miedo que sintió no era por él, era por la familia que estaría rezando en una sala de espera. Ese peso de la familia es el ancla que te afirma o la piedra que te ahoga. Él eligió que fuera su ancla. Abrió los ojos. El dolor que sintió no lo paralizó, lo transformó, canalizó esa emoción, esa rabia sagrada contra la injusticia, en una exactitud absoluta, casi aterradora. Su enfoque, que antes era brillante, ahora se volvió afilado como el diamante. Sus órdenes cambiaron, no se volvieron más fuertes, sino más claras, más firmes. Necesito el tubo pediátrico más pequeño. Ahora, y silencio. Su voz no tenía ni rastro de duda, pero tenía un nuevo tono, un tono de ferocidad protectora. Se había vuelto más humano. El coraje tiene muchas caras. A veces es cargar con furia hacia el fuego. Otras veces, es tener la mano lo suficientemente firme para reparar el pulmón de un niño de 12 años. Es obligar a tus manos a no temblar cuando tu alma entera está temblando de miedo. Eso es honor. Sus movimientos eran delicados, casi reverentes. Estaba trabajando en un cuerpo que apenas había comenzado a vivir. Cada toque era una promesa silenciosa. No te irás en mi turno, pequeño. No oye. Hablaba en silencio, con sus instrumentos, una conversación entre su voluntad y la frágil vida del niño. El equipo lo observaba, conteniendo la respiración. Vieron la transformación, vieron al hombre canalizar su propio dolor para sanar el dolor ajeno. Esto no era medicina, no en el sentido frío, era un acto de redención. Estaba sanando algo más que solo un pulmón esa noche. Él no estaba solo siguiendo un procedimiento, estaba protegiendo la inocencia. En un mundo lleno de caos y brutalidad, él estaba defendiendo la idea de que un niño merecía respirar el aire de la mañana. Esa era su justicia en ese momento, y lucharía por ella con todo lo que tenía. El pequeño pulmón se expandió, un sonido suave, un silbido, y luego, el ritmo constante del monitor. El médico no sonrió, no relajó los hombros, simplemente asintió, una vez, con fuerza, pero el costo de esa cirugía se leía en sus ojos. Esa calma le había costado un pedazo de su alma para salvarla de otro, porque cuando te enfrentas a la tragedia, puedes quebrarte, o puedes tomar ese peso y usarlo para construir algo más fuerte en su lugar. Él usó el peso de la emoción para forjar un escudo, porque a veces, el corazón roto de un médico es la herramienta más precisa que tiene. El cuarto paciente llegó sin previo aviso. No hubo tiempo para informes, solo para el sonido. El sonido más temido en cualquier hospital, el chillido agudo de un monitor en paro inminente, un corazón que no estaba herido, sino rindiéndose, literalmente se estaba apagando. Era una cuenta regresiva de segundos. Hubo un instante de caos puro. El equipo,
Ya agotado por las 3 cirugías anteriores, se movió por pánico, no por instinto. Las enfermeras gritaban órdenes contradictorias. Este es el momento en que la entropía gana. Cuando el miedo es tan fuerte que paraliza incluso a los hombres y mujeres más valientes. Pero él tomó el control total. Su voz no se levantó, pero cortó el ruido como un látigo. Todos quietos. Escúchenme. Redirigió roles con 2 palabras. Reorganizó la sala con un gesto. Convirtió lo que parecía una derrota anunciada en una coreografía brutal entre la vida y la técnica. O narrador faz uma pausa. Sua voz pesada, como se estivese ao lado do espectador. Esto es lo que significa luchar por lo que es correcto. Es mantenerse de pie cuando rendirse es más fácil. Si todavía crees que lo bueno merece ser protegido, deja aquí una luz. Un pequeño clic que diga al mundo que estás del lado del honor. Incluso cuando la noche parece no tener fin. Él puso sus manos sobre el pecho del hombre. Despejen, ordenó. Las paletas chocaron contra el cuerpo. Un arco eléctrico. El cuerpo saltó, y el monitor siguió plano. De nuevo, más fuerte. No estaba siguiendo un protocolo, estaba librando una guerra personal contra el silencio de esa máquina. El sudor le corría por el rostro, quemándole los ojos. Otra vez, la segunda descarga. El olor a ozono llenó la sala. El monitor seguía mudo. El equipo ya lo miraba con lástima. Era el final. Pero él se negó a aceptarlo. Era su voluntad contra la biología. Este es el verdadero coraje. No es la ausencia de miedo, es la negativa a aceptar el final que la lógica te impone. Tomó el bisturí. Voy a abrir. Preparen la pinza aórtica. Iba a hacer un masaje cardíaco directo. Una medida desesperada. Una oración hecha de acero. La enfermera jefe susurró: doctor, no hay tiempo. Él la miró. Y en sus ojos había un fuego tan intenso que ella retrocedió. El tiempo lo decido yo. Era la arrogancia de un dios, o la fe absoluta de un hombre que se negaba a dejar que una familia se rompiera en su guardia. Abrió el pecho en un movimiento fluido, y allí estaba, el corazón, quieto. Él extendió la mano y lo tomó, lo sostuvo, y comenzó a bombear. Con su propia mano, estaba prestando su propia fuerza vital a un hombre que ya se había ido. El equipo observaba en un silencio atónito. Esto no era medicina, esto era algo más antiguo. Era un hombre negándose a entregar un alma. Estaba luchando con sus propias manos contra el destino mismo. Era un acto de desafío puro. Y entonces, un latido, un espasmo débil bajo su palma, luego otro. El monitor emitió un solo bip, un sonido débil, pero era el sonido de la victoria. Salvar ese corazón fue una hazaña que nadie en ese hospital, en toda su carrera, había presenciado jamás. Él no soltó el corazón, mantuvo su agarre, firme, protector. Has vuelto, susurró. No era una declaración médica, era un saludo a un alma que regresaba del abismo, porque a veces, el honor no es morir por una causa, es vivir por ella, incluso cuando duele. El quinto caso fue el que rompió la lógica, una ruptura aórtica. No es una herida, es una detonación dentro del pecho. El margen de error no es cero, es negativo, no hay tiempo, no hay plan. Es el escenario donde los cirujanos veteranos, por honor, apartan la mirada y declaran la hora de la muerte. Es la futilidad hecha carne. Los otros cirujanos, atraídos por el caos, se detuvieron. El director del hospital observaba desde la galería de cristal. Todos vieron el informe. Todos vieron al paciente, todos sabían que era el final. El equipo, agotado, miró a su joven líder, esperando la orden de parar, esperando el permiso para dejar ir esa alma, pero él no dio la orden. Miró la herida que habría hecho temblar a cualquiera, miró las caras derrotadas de su equipo, miró al director observándolo desde arriba, y entonces, sin vacilar, extendió la mano. Bisturí. Fue una sola palabra, pero partió el aire. En ese momento, el hospital entero entendió algo. No estaban asistiendo solo a un talento prodigioso, no era habilidad,
No era práctica, estaban asistiendo a alguien que había nacido para ese minuto exacto, para esa imposible fracción de segundo en que la vida y la muerte juegan su última carta. Él avanzó hacia la mesa, no con la prisa del pánico, sino con la velocidad de la certeza absoluta. Sus manos se movieron en un desenfoque controlado. No estaba operando contra el reloj, estaba operando fuera de él, en un lugar donde solo su voluntad existía. El resto de la sala desapareció. Se movía como si estuviera en un sueño, pero con una precisión que era brutalmente real. Estaba suturando lo que no se podía suturar. Estaba viendo lo que era invisible. El equipo dejó de ser un equipo. Se convirtieron en testigos. Estaban sirviendo a una fuerza que no comprendían. Esta es la fe en su forma más pura, no la fe en que Dios hará el trabajo, la fe en que Dios te puso allí para hacerlo tú. Era su coraje contra la estadística, era su honor contra la inevitabilidad, era su voluntad contra el universo mismo, y el universo pareció parpadear. El director del hospital contuvo la respiración, vio al médico hacer un movimiento, una innovación audaz que no estaba en ningún libro, un movimiento que debería haber fallado, pero no falló. El sangrado, que era un torrente, se redujo a un goteo. La autoridad silenciosa de ese hombre se había convertido en una ley física. Él no estaba pidiéndole al cuerpo que obedeciera, se lo estaba ordenando. Y el cuerpo, reconociendo a su maestro, obedeció. El monitor comenzó a estabilizarse. Nadie en esa sala, ni en esa galería, había visto algo así. Habían visto cirujanos rápidos, habían visto cirujanos brillantes, pero nunca habían visto a un hombre mirar a la muerte a la cara y hacerla retroceder solo por la fuerza de su convicción. Habían visto el punto donde la habilidad humana se toca con lo divino. Cuando la última pinza se cerró, el silencio fue total. El médico dio un paso atrás, finalmente permitiendo que el cansancio se viera en su rostro. Miró su trabajo. No fue una cirugía, fue un testimonio de la justicia de luchar por una familia, porque en ese momento, todos supieron la verdad. No importaba de dónde venía, no importaba quién era, lo único que importaba era que él estaba allí, y cuando el mundo dijo imposible, él simplemente susurró, observen. Para el personal, fueron 3 horas interminables. Un océano de agotamiento y adrenalina. Cada minuto se estiraba, pesado como el plomo. Cada segundo era una batalla contra el propio cansancio. Miraban el reloj en la pared como si fuera un enemigo, un tirano que marcaba el ritmo de su sufrimiento. Eran 3 horas que habían robado 3 años de sus vidas, pero para él, el tiempo no existía. Nunca miró el reloj, nunca perdió el pulso. Él estaba en otro lugar. Estaba en un flujo continuo de foco absoluto, un lugar sagrado donde el mundo exterior desaparece. Allí, no había cansancio, no había miedo, solo estaba el trabajo, solo la siguiente sutura. Él parecía escuchar algo que nadie más percibía. Quizás era la frontera, la línea casi invisible del último segundo antes de que todo sea irreversible. Estaba bailando en ese filo, moviéndose entre 5 vidas con una precisión que no parecía humana. Estaba operando más allá del límite. Lo que él hizo esa noche, la forma en que el tiempo se dobló a su alrededor, desafía la lógica, pero quizás tú has visto algo así, un momento donde el coraje de alguien detuvo el reloj. ¿Alguna vez has sido testigo de algo así donde vives? Cuéntamelo en los comentarios. El honor tiene muchas caras, y quiero conocer las que tú has visto. Para el equipo, fueron olas de caos. Para él, fue una sola respiración larga y profunda. Nunca perdió el pulso emocional de la sala. Cuando un residente flaqueaba, su voz lo anclaba. Cuando una enfermera dudaba, su certeza la sostenía. Él no solo estaba salvando pacientes, estaba sosteniendo almas. Esta es una fuerza que pocos entienden. Es la resistencia silenciosa, es el honor de no quebrarse cuando tienes todo el derecho a hacerlo. Es saber que una familia entera, en algún lugar, depende de que tus manos no tiemblen. Así que él absorbió el pánico de la sala,
y lo convirtió en concentración pura. Se movía de una mesa a otra, su mente cambiando de un desastre a otro con una fluidez imposible. Era como un gran maestro de ajedrez jugando 5 partidas a la vez. Pero en este juego, cada pieza era una vida humana, y cada movimiento era definitivo. Este es el verdadero rostro de la justicia. No la que se proclama con ruido, sino la que se ejecuta en el silencio de un quirófano, a las 3 de la mañana, cuando el mundo duerme, y solo un guardián vela, luchando por un equilibrio que se ha perdido. Él estaba en la zona, un lugar que los guerreros conocen bien, un lugar donde no piensas, simplemente eres. Eres tus manos, eres tu juramento, eres la voluntad de vivir hecha carne. El hospital podría haberse derrumbado a su alrededor, y él no lo habría notado. Estaba demasiado ocupado haciendo milagros. No estaba cansado. El cansancio vendría después. No estaba asustado. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Estaba, simplemente, presente, totalmente enfocado en el único milímetro de carne que tenía delante, salvando una vida, 1 milímetro a la vez. 3 horas que se sintieron como una eternidad para ellos. 3 horas que para él fueron un solo instante sagrado, un momento en el que fue exactamente lo que había nacido para ser: un escudo, un bisturí, un guardián, un hombre que se negó a dejar que la noche ganara, porque al final, el tiempo no nos mide, nosotros medimos el tiempo por los actos de coraje que nos atrevemos a realizar en él, y esa noche, el tiempo se midió en 5 almas que fueron devueltas del borde del abismo. Cuando la última sutura fue cerrada, la noche se rompió, no con un trueno, sino con un suspiro. El caos que había rugido por esas puertas finalmente retrocedió, y el quirófano quedó suspendido en una calma casi sagrada, casi irreal. Era el silencio que sigue a una batalla donde se ha luchado por cada centímetro de terreno. Las máquinas, que habían gritado alarmas estridentes, ahora sonaban como suspiros, bips rítmicos, constantes, casi perezosos. El sonido de 5 vidas que se negaban a rendirse. El personal no se movió, permanecieron congelados, como si tuvieran miedo de romper el hechizo. Las máscaras ocultaban sus expresiones, pero no podían ocultar sus ojos. Y en esos ojos había un asombro crudo. Se miraban unos a otros, luego al joven médico que se apoyaba contra la pared, tratando de entender lo que acababan de presenciar. ¿Era un prodigio, o era algo más? Ellos sabían la verdad, aunque no tuvieran palabras para ella. Sabían que la palabra habilidad nunca explicaría del todo lo que vieron. Vieron a un hombre operar en el límite absoluto de la resistencia humana, pero sintieron algo más en la sala, una fe que se había vuelto casi tangible. Esta es la verdadera recompensa del guardián. No es el aplauso, no es el reconocimiento, es este momento, el silencio sagrado después de que el deber se ha cumplido, la paz que viene de saber que diste todo, que no te guardaste nada, que mantuviste tu honor cuando era más difícil. Él deslizó la espalda por la pared hasta quedar sentado en el suelo. El temblor finalmente se apoderó de sus manos. Ahora que el trabajo estaba hecho, cerró los ojos, no para dormir, sino para respirar. Había cargado el peso de 5 destinos, 5 familias desconocidas, y ese peso era casi demasiado para un solo hombre. El equipo comenzó a moverse, pero lo hizo con reverencia, casi en cámara lenta. Limpiaban los instrumentos en silencio, cubrían a los pacientes en silencio. Cada movimiento era deliberado, como si estuvieran en una iglesia y no en una sala de trauma manchada de sangre, porque en ese momento entendieron la justicia, no la justicia de los hombres, sino una más profunda, la justicia de luchar por la vida, simplemente porque es vida, la justicia de negarse a dejar que la oscuridad gane la noche sin una pelea feroz. Miraron al médico en el suelo, parecía tan joven, tan vulnerable bajo las luces fluorescentes, pero ellos sabían la verdad.
Sabían la fuerza que residía en ese cuerpo agotado, habían visto la autoridad silenciosa que había doblegado la propia muerte. La sala de operaciones se había convertido en un santuario, un lugar donde lo imposible se había vuelto real, y cada persona allí había sido cambiada para siempre. Habían sido testigos del poder de un solo hombre que se negó a aceptar el final. Porque el coraje no es solo la batalla, es también la calma que viene después. La certeza de haber hecho lo correcto, contra todo pronóstico, la paz de un alma que ha cumplido su juramento contra toda oscuridad, y en ese silencio, más fuerte que cualquier sirena, se escuchaba el sonido de la esperanza, débil, pero obstinada, la esperanza que él había traído de vuelta del borde mismo del abismo, y esa esperanza ahora llenaba la sala. El director del hospital, que había observado todo desde la galería, descendió en silencio. Sus zapatos caros resonaban solos en el pasillo. No era un hombre de fe, era un hombre de hechos, un hombre de presupuestos, de estadísticas y de ciencia. No bajó a felicitar, bajó a tratar de entender. Sostenía los 5 informes en su mano, un manojo de papeles que parecían una broma imposible. 3 horas, 5 cirugías perfectas, tiempos que desafiaban la física, resultados que desafiaban la biología. Miró los informes, y luego miró la sala. Los números decían imposible, la realidad decía hecho. La sala estaba en una calma reverente. El equipo se movía como en un sueño, limpiando los restos de la batalla, sus ojos volviendo una y otra vez al joven médico. No había celebración, había el tipo de silencio que se reserva para los lugares sagrados o las tumbas recientes. Y entonces vio al médico, apoyado contra la pared, empapado en sudor, respirando pesadamente, pero extrañamente sereno. No había arrogancia en su rostro, no había el fuego de la victoria, solo el vasto y tranquilo vacío de alguien que lo ha dado todo. El director era un hombre que había visto a los mejores, había visto manos rápidas y mentes brillantes, pero esto era diferente, esto no era habilidad, la habilidad tiene límites, esto no era entrenamiento, el entrenamiento tiene protocolos. Esto era algo que su mente lógica no podía, y no quería, nombrar. Se acercó lentamente, vio el coraje en los informes, vio el honor en la negativa a rendirse, vio la defensa de la familia en cada vida salvada, pero el cómo lo estaba destrozando. ¿Cómo un hombre hace el trabajo de 5? ¿Cómo desafía la muerte 5 veces y gana? Buscó en los ojos del médico una explicación. Esperaba encontrar el agotamiento de un prodigio, la adrenalina de un héroe, pero encontró algo más antiguo. Encontró una calma que no pertenecía a un hombre tan joven. Encontró una paz que daba miedo. Era la paz de la fe cumplida. Abrió la boca, intentando preguntar por la técnica, la ruptura. ¿Cómo lograste el pinzamiento tan rápido? Pero las palabras murieron en su garganta. ¡Qué pregunta tan estúpida! ¡Qué pregunta tan pequeña para un milagro tan grande! La técnica no explicaba el resultado, así que se quedó allí. El director del hospital, el hombre de ciencia, derrotado por la lógica, pero rendido ante la evidencia, sintió una mezcla de asombro y un miedo profundo, el miedo a lo que no se puede medir, el asombro ante lo que acababa de presenciar. La justicia que vio no era de este mundo. Miró los 5 informes, los tiempos, la ejecución, miró al médico, aún respirando pesadamente, y solo pudo pronunciar la única frase que realmente importaba, una frase que salió mezclada entre asombro y un terror reverente. ¿Quién eres tú? No estaba preguntando su nombre, no estaba preguntando su especialidad, estaba preguntando qué clase de fuerza de la naturaleza había entrado en su hospital esa noche. Estaba preguntando cómo un hombre podía llevar tanto peso y no romperse. El médico no respondió, solo levantó la mirada, y en ese silencio, el director entendió. No hay explicación, solo hay el acto, solo hay el guardián, solo hay el honor de estar de pie cuando el resto del mundo se arrodilla. La noche siempre termina, el turno, eventualmente, se acaba, pero para aquellos que estuvieron allí,
Algo cambió para siempre. El mundo exterior es el mismo. El tráfico comenzará. El café se servirá. Pero ellos no son los mismos. Dieron la línea imposible ser redibujada. No resumimos los hechos. Porque los hechos no importan. Importa el espíritu. ¿Qué hacemos con el misterio? ¿Qué pasa cuando la habilidad humana se parece tanto a la fe? Cuando la ciencia llega a su límite y algo más da un paso al frente, cuando todos a tu alrededor te digan que se acabó, cuando la lógica grite que te detengas. ¿Seguirás intentándolo? Cuando el mundo te dé la espalda y el peso de esa vida descanse solo en tus manos, ¿te quedarás y lucharás por un aliento más? Este es el corazón de un guardián, la elección que separa el trabajo del llamado. Si crees que este mundo aún pertenece a los valientes, a los que luchan por la justicia de un extraño, a los buenos que se niegan a dejar morir la esperanza, suscríbete y recorre este camino con nosotros. La luz viaja lentamente a través de los lugares rotos, pero siempre encuentra su camino, y cuando lo hace, todas las sombras tiemblan. Mantén la fe, guardián.